vamos a comenzar porque son las 7:05. Algo que nos explica la teología, la espiritualidad católica al respecto de la Eucaristía. Una sola comunión, bien recibida. Una sola acción de gracias, bien recibida, bien realizada más bien, sería suficiente para santificarnos. Una sola, porque ¿a quién estamos comulgando? Pues es el propio Dios que está ahí presente. Si la hemorroísa tocó el manto de nuestro Señor y quedó curado, ¿no? La gracia que recibían, por ejemplo, los leprosos, los paralíticos, al ser tocados por nuestro Señor, el ciego, cuando nuestro Señor le hace la señal de la cruz en los ojos, ellos se santificaron de alguna manera con eso, claro. Se santificó su cuerpo porque recobró la salud. Ahora, recobrar la salud espiritual es tan fácil, entre comillas, como acercarse a una celebración eucarística y comulgar. O sea, eso con una sola Eucaristía, con una sola comunión. Ahora, si nosotros hacemos las cuentas de cuántas veces hemos comulgado en la vida, ¿cómo lo hemos recibido? ¿Y yo por qué no soy santo? Y como Dios no es rencoroso, Dios nos permite, por su infinita misericordia, volver a acercarnos al sacramento de la comunión. Usted me recibió ayer y no me recibió de la manera que yo quería, en mi corazón, en mi sagrado corazón, que usted me recibiera. Sin embargo, y a pesar de todo, vuelvo el día de hoy a insistir, que usted me reciba de la mejor manera, con la mejor disposición, porque para eso le doy gracias superabundantes a cada momento. Y todos los días así. Entonces, con una sola Eucaristía, suficiente para nosotros santificar. Un poco para valorar también lo que nosotros recibimos en una Eucaristía, inclusive en una comunión espiritual, ¿no? Bueno, y hoy algo que tiene que ver, les decía ahorita, vamos a tratar de abarcar dos temas del día de hoy que tienen que ver con la Eucaristía y la comunión eclesial, y la Eucaristía y el decoro para celebrar la Eucaristía. Cuando hablamos del decoro para celebrar la Eucaristía es el decoro obviamente dentro de la celebración litúrgica, de la celebración de la Eucaristía, pero también el decoro con el cual yo debo acercarme espiritualmente a recibir la Eucaristía. Porque el templo físico es una imagen ¿de qué? De nuestro templo. Nosotros somos un templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Eso lo decía clarísimo, lo dijo San Pablo, pues, y nuestro Señor de alguna manera, implícitamente también lo hizo sus comentarios. Y somos iglesia, claro. La iglesia en cuanto a estructura es una imagen ¿de qué? De lo que nosotros somos como templos del Espíritu Santo. Entonces también ese decoro vamos a ver si alcanzamos el día de hoy y lo vemos. Vamos a comenzar con la Eucaristía y la comunión eclesial. Resulta que hay tres estadios, tres esferas, tres dimensiones de iglesia. Iglesia como esposa mística de Cristo. Está la iglesia peregrina, o la que antiguamente se llamaba militante, somos nosotros, estamos militando. Militando no es solamente una palabra que está relacionada con lo bélico, no, va mucho más allá. Militar es de transitar. Entonces nosotros somos peregrinos, iglesia peregrina. Hay cantos, ¿no? Iglesia peregrina. Está la iglesia purgante, la que está en el purgatorio. En alguna ocasión culpaban injustificadamente a San Juan Pablo II, que le había dicho que el purgatorio no existía. Jamás, absolutamente, nunca dijo eso. Dijo, eso sí, que más que un lugar físico, oído, no dijo que no era un lugar físico. Claro, no dijo porque eso no está definido. Pero más que un lugar físico es un estado del alma. Claro, porque es que allá nadie va con cuerpo. Al purgatorio nadie va con cuerpo. ¿Al purgatorio van qué? Almas. Claro, y él no, o sea, no se involucró en ese detalle. Dijo, más que un lugar físico, es un lugar ¿qué? Espiritual, donde están las almas purificándose para presentarse a Dios. Entonces a la iglesia purgante. Y más arriba tenemos ya el último estadio, el último escalón, que es la iglesia triunfante. Entonces, militante o peregrina, purgante y triunfante. Las imágenes del infierno que se han presentado en las apariciones de la Virgen, ¿cómo entonces interpretarlas? No, es que ahí no hay iglesia.
Quien va al infierno queda fuera de la iglesia. Por eso no hace parte de la iglesia. Claro, claro, en el infierno está fuera de la iglesia. Está fuera de la iglesia. Santo Tomás tenía una tesis, él decía que el mismo fuego que calentaba el infierno calentaba el purgatorio. Terrible, ¿no? Porque el fuego del infierno quema, pero no consume. Claro, si yo me voy al infierno, digo, pues después de que me queme, pues que me haga con cuerpo y alma, digamos, después de la resurrección de los cuerpos, etc. No, pues yo me termino de quemar y ya, me consumí y listo. No. Quema, pero no se consume. Lo mismo pasa con el fuego del purgatorio. Quema y no consume. Pero hay una diferencia infinita, que es la mayor pena del infierno. Pues del infierno se ha hablado muy poco, pero eso no quiere decir que no exista. Eso no tiene nada que ver. No es porque yo sea invidente, no vea el sol, que el sol no existe. El infierno existe. Es más, conviene más creer que existe a que no exista. ¿Qué tal que yo me muera y exista? Mejor creer. Sí, ¿cierto? Qué noticia tan terrible. Al fin de la vida que le digan, oye, ¿y si existía? Yo hubiera sabido, me hubiera portado mejor. Pero es más perfecto portarse bien por amor de Dios que por simple temor, obvio. Pero es muy didáctico también, pues. Oiga, no se va por allá, que hay unos tipos que son atracadores y usted de esa cuadra no sale. Pues yo no me meto por allá. Entonces, pórtese bien porque si no se va al infierno, listo. Pero pórtese bien porque se va a ir al cielo, mejor, eso es más didáctico y entusiasma más. Los santos brillaron de manera especial por eso, por amar tanto a Dios que temían ofenderle. No es que temían ofenderle por miedo a la justicia de Dios, no. Ellos iban más allá. ¿Fruto de qué? De la gracia. Entonces, en el infierno no hay iglesia, por eso no la contemplamos dentro de esas dimensiones. Quien va al infierno está fuera de la iglesia. Bueno, pero entonces, ¿será que yo me muero y yo pierdo la conexión con la tierra? Hoy en día, con todo eso que prolifera por ahí de ideologías y espiritualidades, pseudo-espiritualidades, no, pues me voy donde una medium y me comunico con mis seres del más allá. No, la iglesia nos da unas alternativas mucho más bellas, más armónicas, más coherentes, más sensatas, más racionales. Existe algo que se llama la comunión de los santos. Entonces yo me muero, me voy al purgatorio, ¿cierto? O sea, casi pues que mira, bueno, me voy al purgatorio. Estando en el purgatorio yo puedo tener una comunión íntima con aquellos que están en la tierra. ¿Cuál es la manera de tener una comunión íntima o la manera de tener la comunión más íntima con los que están en la tierra? Si yo estoy en el purgatorio. Es cuando los que están en la tierra, se acuerdan de mí por medio de ¿qué? De la oración, claro. Pero dentro de la oración, y eso ya lo habíamos dicho, perdón, yo le interrumpo, dentro de la oración habíamos dicho de cuál es la oración más perfecta. La misa. La Eucaristía, la celebración eucarística. Si usted quiere agradar a un alma del purgatorio, ofrezca una celebración eucarística por el alma del purgatorio. Pero vale más una misa bien vivida, bien aprovechada, y una comunión bien aprovechada en vida, que 1000 misas después de muerto. Entonces, mejor aprovechar la Eucaristía aquí, ¿cierto? Y esperar, que uno se muera pues solo con la esperanza de que le van a celebrar no sé cuántas misas después de muerto. No, aprovecha aquí de una vez. Si después se la celebran, bueno, eso viene como encima. Es más, si usted está en el cielo, y ahí vamos entonces al cielo, cuando yo estoy en el cielo, entonces, ¿cuál es la mejor manera de comunicarme con las almas que están en el cielo? ¿Por medio de qué? También de la Eucaristía. Ahora, ¿en qué puede aumentar la gloria de un bienaventurado en el cielo? En esencia no puede aumentar porque está viendo a Dios cara a cara. Dios tiene la mayor de las glorias, la tiene ahí. Tanta gloria tiene allá que ni siquiera necesita Eucaristía. Porque no hay celebración eucarística en la eternidad, en el cielo no hay Eucaristía. Entonces ahí está una cosa. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de la oración yo puedo aumentar la gloria accidental, esto es un poco más teológico, pero lo van a entender porque es muy sencillo. Puedo aumentar la gloria accidental de los santos en el cielo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que esencialmente si yo no les celebro misa, digamos que sería indiferente para ellos. Pero hay un aumento en el gozo accidental de ellos porque el esencial es ver a Cristo, a Jesús, a Dios.
cara a cara, la visión beatífica. Pero hay un aumento accidental de esa gloria cuando yo celebro una Eucaristía y me acuerdo de un difunto. Porque yo qué certeza tengo de que estoy celebrando por fulano de tal que se murió. Yo no sé si está en el cielo. Por eso el sacerdote es muy prudente a la hora de celebrar una liturgia, unos funerales, porque no puede estar santificando a todo el mundo. No, esta era un alma de Dios. No, pues todo el mundo termina siendo alma de Dios, muy bonito. No, somos imperfectos, eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo, que somos imperfectos. Y no es una tragedia irse al purgatorio, pero no hay que anhelar irse al purgatorio, hay que anhelar es ir al cielo. Que pronto uno anhela irse al purgatorio y se raspa y no llegó ni al purgatorio. Entonces, mejor tirar para más arriba, ¿cierto? Entonces, la comunión se convierte en esa posibilidad que Dios nos da aquí, a la iglesia peregrina, de tener una unión entrañable con aquellos que están más allá de esta vida terrena. O sea, con las almas purgantes en el purgatorio y con las almas beatas en la iglesia triunfante en el cielo. ¿Está bien? De esa manera entonces se convierte en una comunión eclesial que miren que abarca todo lo que puede existir y que podemos conocer, ¿cierto? Esta vida y la vida del más allá. Pero además y sobre todo, la comunión, el hecho de comulgar sacramentalmente y celebrar la Eucaristía, nos une a nosotros como familia. Ustedes de pronto han notado esto por su experiencia de vida, ustedes pertenecen a grupos pastorales aquí en la parroquia, etcétera y tal. Cuando una familia viene unida a la celebración eucarística, esa familia tiene una unión más especial. No es porque comparten un pedacito de domingo aquí y se ven juntos, no, es porque el hecho de comulgar en familia y participar de la celebración eucarística aumenta la posibilidad y la capacidad de ellos comunicarse los bienes espirituales. Y yo puedo tener una unión física con una persona, que yo digo es mi mamá, mi papá, pero si yo tengo una unión espiritual, esa unión espiritual puede crear un vínculo superior. ¿Está bien? ¿Cómo se adquiere ese vínculo superior, que es un vínculo sobrenatural? Con la comunión. La comunión sacramental me permite a mí crear lazos o vínculos sobrenaturales. Entonces ustedes van a notar lo siguiente: cuando yo pertenezco a grupos pastorales, a grupos en la parroquia y participamos de la celebración litúrgica juntos, participamos de retiros espirituales, empieza a haber un vínculo especial. ¿Es fruto de qué? De esa unión que yo empiezo a adquirir con Cristo. Como me uno a Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia, me termino uniendo ¿a quién? A mi hermano o a mi hermana que participa de este u otro grupo pastoral de la parroquia. Esa es la comunión eclesial. ¿Está bien? Entonces la mejor manera es esa, es participar de esas celebraciones litúrgicas. Y entre las celebraciones litúrgicas, la Eucaristía. Comulgar en familia, comulgar entre amigos. Qué bonito costumbre. Estoy de cumpleaños. Mandemos a celebrar una Eucaristía y nos vamos todos para la Eucaristía. Después hace un almuerzo, sale a pasear, lo que quiera. Que tenemos, un grado, cualquier éxito especial que tuvo la empresa, que tuvimos mande a celebrar una Eucaristía, participen los empleados de una Eucaristía. Dígame si no es diferente cuando en una empresa se piensa en función de un principio sobrenatural. Está la misa ahí, no es que van a tener todos los días la misa en la empresa, puede que no la tengan, si la pueden tener, y van los que pueden, listo, muy bien. Pero si no, hacer con frecuencia una celebración eucarística, en fin, y entre amigos participar de una celebración eucarística, eso aumenta los lazos y los vínculos naturales que podemos tener. ¿Está bien? Eso fortalece la unión conyugal, la unión entre padres e hijos, etcétera, etcétera. Bueno. La Eucaristía se manifiesta entonces como culminación de todos los sacramentos. Ya hemos dicho, ¿no?, que era el sacramento por excelencia. ¿Por qué? Porque es el propio Dios. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible que produce la gracia, ¿no? Y es instituido por Jesucristo, porque no fueron instituidos por alguien en la iglesia, no es el mismo Cristo que instituye los sacramentos. Entonces los sacramentos son signos sensibles que producen la gracia, todos los sacramentos. Pero ahora el sacramento por excelencia es aquel que es el creador ¿de qué? De la gracia. Porque ¿qué es la gracia? La gracia, no lo anoten, más bien lo escuchan a ver si me entienden. Yo veo las caras a ver si me entienden. ¿Qué es la gracia?
La gracia es la participación creada en la vida increada de Dios. No es un sofisma, repito. La gracia es una participación creada, o sea, Dios la creó, en la vida increada de Dios. Como si Dios nos diera, y esto pues mutatis mutandis en un lenguaje más que coloquial, es como si Dios nos diera un pedacito de vida y Él no perdiera nada. ¿Cuándo recibimos la gracia por primera vez? Cuando somos bautizados. Por eso es que con el bautismo nos divinizamos. ¿Está bien? Porque recibimos como participación la vida de Dios. ¿Cómo? Con la gracia. La gracia es una criatura. Santo Tomás de Aquino decía, una gota de gracia, por dar una imagen pues más material, una gota de gracia vale más que toda la creación. Claro, si es la vida de Dios. Ahora, ¿cuánto no vale un alma en gracia de Dios? Se confesó bien, comulgó con buena disposición y realizó una acción de gracias también con muy buena disposición. Esa alma ahí vale más que toda la creación. ¿Está bien? Ahora imaginemos nosotros, tomando en consideración lo que es la gracia, la figura de la Virgen María como llena de gracia. Llena de gracia. ¿Usted se imagina eso? Es que, es más, en latín es gratia plena. Es más que llena, plena, sobreabundante. Tanto así que San Luis María Grillón de Montfort en el siglo XVIII, un gran mariólogo, el autor del famoso Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, San Luis María Grillón de Montfort dice, Dios agotó su imaginación con María. Pues, claro, pues que era la mamá, iba a ser la mamá de él. Así como Dios quiso un paraíso para el hombre, quiso un paraíso para el nuevo Adán. ¿Cuál fue o cuál es ese paraíso del nuevo Adán de Cristo? María. Entonces, Dios, que tuvo la oportunidad de escoger a su madre, no solo la escogió, la hizo como la mejor de las madres. Por eso la colmó sobreabundantemente ¿de qué? De gracia. Pero mire que ese saludo, y eso es para que nosotros evaluemos, ya voy a dar el paso a la comunión. Cuando el ángel le dice a María, Ave María, gracia plena, ¿no? La saluda, Dios te salve María, llena eres o plena eres de gracia. Es el momento en que María está concibiendo en su vientre al Salvador, al Creador. Muy bien. Ahora, esa gracia se quedó estática en María durante los 30 años que ella acompañó a Jesús, o María aumentó esa gracia, aumentó en gracia, aumentó en virtud. ¿Qué creen ustedes? Aumentó, porque la Virgen no se iba a quedar así. Entonces, ahí hay un misterio, porque si ya era plena de gracia, Dios tuvo que solucionar el asunto. El problema era de Dios. Si le va a dar más gracia, ¿cómo hago si ya es plena? Bueno, ahí sucedió un milagro. Es el gran milagro de la santificación de María. Ahora, mucho más. No solo creció en esos 30 años, sino que en determinado momento tiene que venir el Espíritu Santo a fortalecer a los apóstoles, pero ese Espíritu Santo vino a través de ¿quién? De María, y los llenó del Espíritu Santo, ¿no? Ya estaba llena de gracia hace 30 años, en los 30 años creció y ahora recibe el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó por allá en el año 75, 76 de la era cristiana, que es más o menos la época en que se dio la asunción de María? Pues que María murió. ¿Pero de qué murió María? Entonces dicen los mariólogos, murió de amor. Porque de tal manera la Virgen María, con su gran cantidad y sobreabundancia de gracia, estaba desproporcionada para la tierra, se fue para el cielo. Es que no cabía aquí, no cabía de gracia la Virgen María. ¿Está bien? Pero ¿cuál fue uno de los elementos, entre comillas, o cuál fue uno de los alimentos? Es que ya se dan cuenta de que a dónde voy. ¿Cuál fue aquel alimento que fortaleció espiritual a María, fortaleció de manera espiritual a María, de una manera más especial, y le permitió crecer a grandes pasos o a pasos gigantescos en materia de gracia y de santidad? La Eucaristía, la comunión eucarística. Llega a lo alto de la cruz, dice Juan claramente, Stabat Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa. Estaba María junto a la cruz llorando, pero estaba ahí. Fue tan duro el golpe para Nuestra Señora viendo morir a su hijo que era para que cayera ahí
destrozada. Claro, porque era tanto el amor que el sufrimiento tenía que ser proporcional a ese amor. Dios quiso fortalecerla a ella ahí para, por medio de la fortaleza que iba a brillar María, por medio de la fortaleza por la cual iba a brillar María al pie de la cruz, nosotros tuviéramos una fortaleza para sobreponernos a los momentos difíciles de la vida. Aguantó la Virgen y sostuvo a Juan, porque si no hubiera sido por la Virgen, Juan, ese se dice que se desploma. Todos se fueron, todos abandonaron la cruz, menos Juan, porque seguro la Virgen lo tenía agarrado. Y en la persona de Juan, Jesús en lo alto de la cruz dice: María, y a tu hijo, Juan, y ahí a tu madre. Bueno, en la persona de Juan nos entrega a todos nosotros como humanidad, ¿cierto? Murió Jesús, lo sepultaron, se fueron a Éfeso. ¿Ustedes creen que la Virgen María no le pidió a Juan que celebrara una Eucaristía por Jesús? Seguramente. O celebre la Eucaristía a ver si no. ¿Para qué? Para tener la presencia real de Él aquí en la Eucaristía. A pesar de que la tesis de varios mariólogos es, creo que se los ha comentado ya a ustedes en una oportunidad, que María mantuvo dentro de sí incorrupta la Eucaristía. O sea, María se mantuvo una mujer eucarística desde el primer momento que comulgó el Jueves Santo en la noche. ¿Está bien? Sí. La comunión no dejó de permanecer dentro de la Virgen María. Entonces, con esa primera comunión que Juan le dio cuando celebró la Eucaristía, seguro cuando llegaron a Éfeso, no sé, en acción de gracias, o pidiendo ya por la perseverancia de todos los apóstoles, todos estos muchachos se fueron, celebremos la misa por ellos. Y Juan celebró la misa por ellos. Es una tesis que yo estoy lanzando, pero si él ya podía celebrar la misa, era padre, él era sacerdote, ¿cómo se iba a quedar sin celebrar la misa? Y María no le iba a entusiasmar a que celebrara la misa. Si María ya en el comienzo de la vida pública de Jesús en las bodas de Caná le lanzó el indirectazo a Jesús y le dijo: no tienen vino, como quien dice, celebre la Eucaristía. No, mujer, no ha llegado mi hora, eso es por allá en el Jueves Santo. Ah, listo, no hay problema, hagan lo que Él les diga. Y hizo el milagro ¿de qué? Hizo el milagro del vino. No celebró la Eucaristía, pero hizo el milagro del vino. Entonces, ¿a dónde voy? La Virgen María, santísima, como la Iglesia la define muy claramente, no simplemente santa, sino la Santísima Virgen María, aumentó de una manera muy especial su gracia, ¿cierto? Y su unión con Cristo a partir de la comunión también. Ahora, si nosotros decimos que una sola comunión bien recibida y una sola acción de gracias bien realizada es suficiente para nuestra santificación, podemos decir que una comunión de la Virgen o una acción de la Virgen, una acción de gracias de la Virgen sería imperfecta. No, sería absurdo hacer un comentario de esos respecto a la Virgen. Ahora, si todas las comuniones que la Virgen tuvo en la tierra tenían la capacidad de santificarla, ¿cómo era la Virgen justo antes del momento de subir en cuerpo y alma a los cielos? Era una santidad, pero por algo Jesús quiso dejarla aquí en la tierra y no murió ella antes, como si murió San José. ¿Por qué quiso dejarla en la tierra? Porque de alguna manera Nuestra Señora soportaba, animaba, entusiasmaba y rescató a la iglesia naciente. Porque es que la iglesia naciente ya estaba muriendo. La iglesia nace. Claro, los mantuvo reunidos, los llevó al cenáculo. Seguro los mandaba a llamar: ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está? Venga, yo voy. Lo buscó, lo trajo, lo animó, lo mantuvo en el cenáculo hasta que vino ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, todo eso nos lleva a comprender el poder que la Eucaristía tuvo también en la santidad, en enriquecer esa santidad ya desde el primer momento. Eso inclusive es tesis. Es común, una opinión muy común entre teólogos, padres de la Iglesia, etcétera, al respecto de la Virgen. Desde el primer momento de la concepción de la Virgen, por eso Inmaculada Concepción, en el vientre de Santa Ana, la Virgen María tenía más gracia y santidad que todos los ángeles y santos de la historia. Oído, en el primer momento de la concepción en el vientre de Santa Ana. O sea, es una cosa inimaginable, no hay cómo ponerlo aquí en la cabeza. Rompe los esquemas, porque de hecho Dios rompió los esquemas con la Virgen María, tanto así que agotó su imaginación con la Virgen María. ¿Está bien? Entonces, la Virgen María no fue indiferente a las bondades y a las generosidades dejadas por Dios en la celebración eucarística, sino que ella quiso comulgar y quiso a través del ágape, el ágape cristiano, la fracción del pan,
quiso compartir y comulgar con la primera comunidad cristiana. ¿Para qué? Para fortalecer a la iglesia ya en sus primeros tiempos, en la iglesia naciente. ¿Está bien? Bueno, entonces la Eucaristía se manifiesta como culminación de todos los sacramentos, en cuanto lleva a perfección la comunión con Dios Padre, mediante la identificación con el Hijo unigénito, por obra del Espíritu Santo. Entonces, en la Eucaristía están involucradas las tres personas de la Santísima Trinidad: Padre como Creador, Hijo como Redentor y Espíritu Santo como Santificador. Pero eucarísticamente está el Hijo. Sin embargo, donde está el Padre, está el Hijo, donde está el Hijo está el Padre, donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo. Pero sacramentalmente está nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo me acerco a la comunión, me estoy uniendo de manera intrínseca ¿con qué? Con la Trinidad. Más cerca de Dios no puedo estar en la tierra. Por eso el mayor encuentro que yo puedo tener con Dios en esta vida terrena o durante mi peregrinación en esta vida es a través de la Eucaristía. Después de esto, la eternidad, solo la visión beatífica, no hay más que eso. ¿Está bien? Por eso, yo no me acuerdo si era el propio San Pedro Julián Aymar que decía al respecto del ángel de la guarda: cuando nosotros comulgamos, el ángel de la guarda queda de rodillas a nuestro lado, adorando el Santísimo Sacramento en nuestro vientre. Y de alguna manera haciendo una acción de gracias con nosotros o por nosotros, porque ellos no tienen la gracia de comulgar. No necesitan tampoco, porque están en la visión beatífica, pero no pueden comulgar. En cambio, nosotros sí. Ellos nos asisten a nosotros en el momento de la acción de gracias. Por eso yo, cuando estoy haciendo la acción de gracias después de la comunión, debo involucrar ¿a quién? A la Virgen María. Le pido a Nuestra Señora que, así como ella realizó una acción de gracias perfectísima, porque en eso no puede haber ni la menor duda, no cabe duda. La acción de gracias que la Virgen hizo después de su primera comunión en la última cena fue una acción de gracias perfectísima. Entonces, María, tú que realizaste una acción de gracias perfectísima al lado de Jesús en el cenáculo durante la última cena, dispón mi alma para yo, de acuerdo a lo que Dios me dio en cuanto a naturaleza y dones sobrenaturales, hacer una acción de gracias perfecta. Involucro a la Virgen, pero también involucro ¿a quién? Al ángel de la guarda. Meta al ángel de la guarda. Y si usted está casado o casado, meta al ángel de guarda de su cónyuge. Porque es que el cura nos dijo en el sacramento, cuando estábamos en la celebración del sacramento del matrimonio, que ustedes son una sola carne. Entonces su ángel de la guarda de alguna manera tiene que ver con el mío. Vamos, para la acción de gracias. Eso también une a los cónyuges. Y están mis hijos ahí presentes. Yo, como madre o como padre, voy a pedir a los ángeles de la guarda de ellos que los dispongan de la mejor manera para hacer una acción de gracias. Eso es lo que tenemos que hacer en la acción de gracias. No distraernos con otras cosas. Dedicémosle 5, 10 minuticos a la acción de gracias. Es que el Padre ya dio la bendición final. ¿Y quién dijo que me están echando el templo? Quédese ahí. Haga una acción de gracias. Si le tocó subirse al carro, irse un poco más rápido, bueno, disponga un ambiente en el carro para irse en silencio por lo menos. Medite. Alguna cosita le viene a la cabeza que le sirva a uno. Porque es que recibí a Dios. No recibí cualquier cosa. ¿Está bien? Entonces, hay una comunión íntima con la Santísima Trinidad en el momento en que comulgamos. Eso es importantísimo porque nos ayuda a valorar cada vez más el sacramento. Y los ángeles y los santos están a la expectativa. Comunión. Claro, ellos están a la expectativa. Aprovechemos esa expectativa de los bienaventurados también para que ellos se unan a nosotros en esa acción de gracias a Dios por todo lo que me dio y me va a dar en un futuro. Un insigne escritor de la tradición bizantina expresó una verdad con agudeza, con una gran agudeza de fe. Dice sobre la Eucaristía: en la Eucaristía, con preferencia respecto a los otros sacramentos, unción de los enfermos, la orden sacerdotal, bautismo, bueno. En la Eucaristía, con preferencia respecto a los otros sacramentos, el misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes. En ella culmina todo deseo humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros con la unión más perfecta. O sea, que yo siento una necesidad de que Dios esté a mi lado, la comunión. Más a su lado que en la comunión no puede estar.
Ahí está, en la comunión. Necesito fortalecerme, comunión. Más fortaleza de lo que le puede dar la comunión, ahí está, aproveche la comunión. Por eso es un alimento para el cuerpo y para el espíritu. Por eso no quedó como algo simplemente espiritual, sino que también alimenta el cuerpo, porque es que el Santísimo alimenta el cuerpo. Me alimenta, es un pan. En los accidentes es un pan, me alimenta cuerpo y alma. Precisamente por eso es conveniente cultivar en el ánimo el deseo constante del sacramento eucarístico. Santa Teresa de Jesús de Ávila, una mujer así, española, ¿no? ¿Español? ¿Hay algún español aquí? No, el español es muy... Sí, es, ¿qué digo yo? Para no decir primario, yo creo que primario sonaría muy fuerte. Sí, como, ¿qué digo yo? Muy fuerte, sí, sí, muy fuerte, dejémoslo en fuerte. Como el salami o el chorizo español, fuertecito. Sí, así, pan, pan, queso, queso, el español. Tanto así, no sé si ustedes han leído ese libro, se lo recomiendo, no tiene nada de religioso, pero bueno, uno no puede estar leyendo la Biblia todo el día. Pero es un libro muy interesante que muestra el temperamento fuerte y fogoso de los españoles, además los llamamos de la sangre todos aquí. Un día de cólera, cuando tengan oportunidad lo leen, Un día de cólera. Arturo Pérez Reverte se llama el autor, es un autor español que fue corresponsal de guerra por allá en Cuba y Golfo Pérsico. Arturo Pérez Reverte. Un día de cólera. Entonces, ¿qué es un día de cólera? Cuando Napoleón manda a Pepe Botellas a España, pues los españoles se mantuvieron firmes y eso salió todo el mundo a las calles y sacaron corriendo a los franceses. Con lo que tenían en la casa, colchones, materas, el carnicero salió con lo que tenía, las monjas salían, los curas salían detrás a tirarles floreros, todo sacaron. ¿Por qué? Porque en el fondo Napoleón venía con una maleta cargada de ¿qué? De anticlericalismo, ateísmo, etcétera y tal. Y los españoles muy católicos se le pararon de frente. Entonces, un día de cólera es un día de la vida de España frente a la invasión francesa. Entonces, es súper interesante porque muestra lo intrépido de los españoles y lo lanzados. Tanto así que se arriesgaban a venir aquí a las Indias, donde se los iba a comer el mismísimo, y aquí vinieron, por amor a la iglesia especialmente, no como a veces nos quieren sembrar por ahí que por amor al oro, eso está totalmente reconceptualizado y revaluado. Los estudios más críticos dicen al respecto de Cristóbal Colón que el principal objetivo de él era traer la evangelización. Tanto así que el proceso de canonización de Cristóbal Colón está abierto. Sí, claro, está abierto, pues eso no es... Porque la historia dice, la historia auténtica dice lo que las películas y algunos libruchos por ahí no cuentan. Pero la historia es otra, el deseo era ¿qué? Evangelizar y conquistar almas para la iglesia. Eso es bonito también considerar. ¿Y yo por qué les conté eso? Por Santa Teresa de Ávila, me fui a España y me perdí con Cristóbal Colón. Pero bueno, entonces el temperamento fuerte así en los españoles, entonces Santa Teresa tenía una vida mística de aquellas pues que... no sé, era como San Antonio María Clara, que dicen que se le regaba, se le caía, si caminaba muy rápido se le regaban los milagros. Porque era así, San Antonio María era hacer milagros, como San José de Cupertino también, taumaturgos de manera muy especial. Pero Santa Teresa era más bien por el temperamento de ella, pero muy mística. Por ejemplo, entraban a uno de los locutorios en el monasterio y había entrado, por ejemplo, San Juan de la Cruz, y cuando entraban no veían a nadie. ¿Y qué pasó? Estaban pegados en el techo, en éxtasis. Entraron en éxtasis y se quedaban. Entonces la monja entraba y miraba y decía, no, esto va para largo. Se iba. Hasta que bajaban, no sé, pues se acababa el éxtasis, porque era de ese tamaño, pues. Éxtasis y éxtasis. Ella tenía un San José, no sé si han tenido oportunidad de ir a Ávila, que vale la pena ir y conocer el monasterio. Ella tenía un San José que era el San José Parlero. Entonces cuando ella salía a hacer fundaciones y regresaba, el San José Parlero, que era una imagen de San José, el esposo de María, le contaba todo lo que las monjas habían hecho. Y ella llegaba y hacía acusación de faltas, fulanita, y usted tal cosa, y la monja se ponía roja porque San José Parlero, que hablaba, parla, le contaba todo lo que habían hecho las monjas, pero era místico, pues, se le aparecía el niño Jesús. Un día estaba en el jardín y se le apareció el niño Jesús y ella arrancó a correr detrás del niño, después el niño detrás de ella, y el niño la empujó y la hizo caer a un charco. Y Santa Teresa se levanta furiosa, imagínense al niño Dios, y se le levantó furiosa. ¿Y tú quién eres? Entonces le dice el niño Jesús, le dice, yo soy Jesús
de Teresa. Bueno, ¿y por qué me tratas así? Dice, porque así trato yo a mis amigos. Y dice Santa Teresa, por eso tienes tan pocos. Y se volteó y se fue. Teresa, de esa manera, de esa categoría era la relación que ella tenía con el niño Jesús, pero eso era pues de día a día, o sea, era una vida mística muy entrañable. Pero la vida mística de ella se fundamentaba en ¿qué? No entra en éxtasis y bueno, en que se le aparecía al niño Jesús, fue una maravilla, sí. Bueno, listo. Entonces vamos con nuestra segunda parte. Se pierde un poquito algo que tiene que ver con la comunión, pero bueno, vamos a pasar entonces. Les decía que el tiempo no nos da para todo. Pero aquí hay un punto muy bonito que es el siguiente. La Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. Miren cómo todos estos argumentos o todos estos elementos que nos ofrece la teología enriquecen también nuestra espiritualidad y nos disponen a hacer un ejercicio más serio de lo que es la evangelización. Porque cuando yo pertenezco al grupo de lectores, cuando pertenezco al grupo de catequistas, infancia misionera, Emaús, imagínense lo que se puede imaginar entre los grupos de apostolado. Estos días me decía un padre aquí de una parroquia de Medellín, mire, yo tengo aquí 72 grupos pastorales. Dios mío, tengo 72 chats en mi celular. No sé cómo hace para leer, pero el caso es que tiene 72 grupos. Bueno, usted puede imaginarse. Entonces, si yo pertenezco a cualquiera de esos 72 grupos, yo tengo que estar plenamente convencido que lo que más efectivo va a ser mi apostolado no es el trabajo físico o intelectual que yo pueda hacer, sino que la comunión que yo promulgue, porque por mi forma de ser y por mi vida espiritual. Eso es lo más importante, sí. Porque usted puede hacer mucho apostolado sentado en una silla frente al Santísimo. No necesita más. Claro, porque más que en el hacer está en el ser. Usted puede hacer mucha cosa en materia de logística, pero si no lo hace con espíritu sobrenatural, no tiene los mismos efectos. Entonces hay que convencerse de que nuestras actividades diarias, inclusive lo más profano que uno puede hacer en su vida, deporte, ¿está bien? Pero si uno tiene de alguna manera presente, ¿cierto?, la realidad de Cristo y la comunión con los hermanos, valorar que yo estoy en la iglesia, todo eso que yo lo asumo dentro de mi forma de vida. Todo lo que yo haga tiene un valor más especial. ¿Por qué? Porque está de alguna manera perfumado de Cristo. ¿Sí? Entonces, eso, la Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. Mire, San Pablo escribía a los fieles de Corinto manifestando el gran contraste de sus divisiones en las asambleas eucarísticas con lo que estaban celebrando, ¿no? Entonces salen de la celebración eucarística y el chisme, la incoherencia, la trampa, la corrupción. Este no mantiene allá y este no es de tal grupo pastoral. Consecuentemente, el apóstol Pablo les invitaba a reflexionar sobre la verdadera realidad de la Eucaristía con el fin de hacerlos volver al espíritu de comunión fraterna. Primera carta a los Corintios en el capítulo 11. San Agustín, siglos más adelante, se hizo eco de esta exigencia de manera elocuente cuando, al recordar las palabras del apóstol, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, donde Pablo dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. O sea, cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo. Miren cómo está relacionado eso con la comunión en la cual comulgamos el cuerpo de Cristo. Entonces dice San Agustín, si vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor, el altar de la Eucaristía, está el misterio que sois vosotros mismos. O sea, de alguna manera la Eucaristía que está en el altar soy yo mismo, porque yo termino siendo ¿qué? Parte del cuerpo de Cristo, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, como yo valoro la Eucaristía, debo valorarme yo y debo valorar ¿a quién? Al otro, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y los miembros, cada uno hace lo que tiene que hacer, ¿cierto? Imagínate que la mano le diera por hablar, no puede. Por señas puede hacer alguna cosita, pero de ahí para adelante, nada. Que la rodilla quiere hacer el mismo trabajo del corazón, imposible.
todos los miembros tienen que trabajar en armonía para que el hombre pueda cumplir de una manera prudente su finalidad. ¿Está bien? Entonces repito las palabras de Agustín porque son muy lógicas. Yo respeto muchísimo la Eucaristía. No respeta a su hermano, no respeta a su esposa, a su esposo, a sus empleados, a sus compañeros de trabajo. Usted respeta el cuerpo de Cristo, respete al otro, que también es un miembro del cuerpo de Cristo, y usted respétese porque es que es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces dice San Agustín, repito, si vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio que sois vosotros mismos y recibís el misterio que sois vosotros. O sea, valoren la Eucaristía y valores en ustedes, porque hay algo de eucarístico en ustedes. Y además concluía, San Agustín continúa, Cristo el Señor consagró en su mesa el misterio de nuestra paz y unidad. El que recibe el misterio de la unidad y no posee el vínculo de la paz, no recibe un misterio para provecho propio, sino un testimonio contra sí. Por eso que el que comulga en mala disposición termina comulgando su condenación. ¿Está bien? Porque la comunión nos llama a la unidad con Cristo, y si no estoy preparado para esa comunión, me voy a separar de Cristo, obvio. Bueno, hasta aquí dejamos la comunión. Más adelante se podría considerar en algún momento lo que tiene que ver con el compromiso ecuménico a partir de la comunión. También tiene mucho que decir eso al respecto de la Eucaristía. Vamos a ver algo del decoro de la celebración eucarística. Y esto lo pueden ustedes encontrar de una manera más completa en el capítulo 5 de la Constitución, de la carta... Esto lo pueden encontrar en el capítulo 5 de la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, de San Juan Pablo II. Bueno, entonces, capítulo 5, dice: quien lee el relato de la institución eucarística en los evangelios sinópticos, ¿cuáles son los sinópticos? Eso, todos menos Juan. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Si los pongo en 3 columnas, casi que los puedo leer de seguido los 3 porque se asemejan muchísimo en todo lo que van relatando. El de Juan rompió los esquemas. El hombre tenía una visión, por eso el águila, el símbolo de Juan, porque tiene una visión así, volaba el hombre así, un lenguaje. Solo leer el prólogo que ya es absolutamente maravilloso. Por la profundidad, ¿no? La riqueza teológica que tiene Juan, que en el buen sentido de la palabra compite con él en riqueza los textos de Pablo, que la teología en su gran parte se ha desarrollado a partir de los textos de Pablo, que es curioso que Pablo no convivió, que se tenga noticia, no convivió físicamente con nuestro Señor, a no ser la referencia que él hace de esos años de retiro espiritual que hizo, que la tradición cristiana nos enseña que el propio nuestro Señor convivió con él en cuerpo glorioso durante un tiempo en ese retiro espiritual que hizo Pablo, y de ahí fue que salió a conquistar las naciones y las gentes. Pero bueno, entonces, quien lee el relato de la institución eucarística en los evangelios sinópticos queda impresionado por la sencillez. Sí, de hecho, ¿no? Miren la lectura del Jueves Santo. El texto es muy sencillo, y miren lo poco y lo mucho que hemos hablado de la Eucaristía. Uno diría, pero para la Eucaristía, hombre, si hubieran sentado a escribir más cosas y a ser más detallistas los evangelistas, ¿no? De una manera simple y sencilla. Y al mismo tiempo, narran, en esos relatos, la gravedad con la cual Jesús, gravedad de solemnidad, con la cual Jesús, la tarde de la última cena, instituye este gran sacramento. Entonces es una grandeza, pero también una sencillez. Logran armonizar esos dos elementos. Hay un episodio que, en cierto sentido, hace de preludio, la unción de Betania. Una mujer
que Juan identifica con María, hermana de Lázaro, derrama sobre la cabeza de Jesús un frasco de perfume precioso, provocando en los discípulos, en particular a Judas, ¿cuánto? Era como 1 litro, ¿no? De nardos. Dicen que para producir ese perfume de nardos, 1 litro, eran necesarios por lo menos 100 kilos de nardos. ¿Usted sabe lo que es conseguir 100 kilos de nardos? ¿Lo que costaba eso? Eso era un perfume pues de lo más exquisito de la época. Pues María sin ningún escrúpulo cogió eso y se lo derramó a Jesús. Y claro, Judas dijo, no, esa platica me lo hubieran dado a mí. Para los pobres, no para mí, para los pobres. Y eso lo dice Mateo, Marcos y Juan, ¿no? Provocando en los discípulos, en particular en Judas, una reacción de protesta, como si este gesto fuera un derroche intolerable, considerando las exigencias de los pobres. Miren que curiosamente, y siempre se ha hablado en la iglesia, de una opción preferencial por los pobres, pero es que cuando es Dios. Ah, no, que vamos a hacer un sagrario de balso, porque ¿para qué de bronce si primero le damos a los pobres y después? Es que es Dios. Y la riqueza del sagrario es la riqueza del pobre. Cuando el pobre entra al templo y un templo está decorosamente organizado, está limpio, maravilloso, que me habla de cielo, esa es la riqueza del pobre. El orden y la limpieza. Esa es la riqueza del pobre. Tanto así que Jesús aquí no le dio la razón a Judas. Ve, ¿verdad, Judas? Para María, para eso ya. Vamos a vender ese perfume y vamos a darle aquí a los leprosos de la cuadra del lado. Nada, derrámelo, no hay problema. Porque es que es Dios. Para Dios no podemos ahorrar en gastos. Santo cura de Ars, cuando a él le hicieron una visita apostólica porque lo acusaron hasta de que había tenido un hijo con una señorita ahí de Ars. Le tiene una envidia terrible, ¿no? El hombre llegó allá, tranquilito, un santo cura de Ars, un hombre menudito, tenía la cara muy atrás, no era narizón, es que tenía la cara muy atrás. Narizón, calvo, bajito y flaco, mejor dicho, pues, todos los defectos físicos se peleaban en el primer lugar en el pobre santo cura, pero era santo. Era santo. Y llegó a Ars, y Ars que era no sé si han ido a Ars. Bueno, uno va a Ars, les recomiendo, van a Europa, vayan a Ars, es lindísimo. Uno va a Ars y es un pueblito de ¿cuántas cuadras tendrá? ¿Cuántas manzanas? 6 manzanas, una cosita, es una Ars, en Francia, una cosita de nada. Y él llegó allá, eso estaba lleno, había más tabernas que casas, pues, para que se haga una idea de lo que era esa vida disoluta. Y él llegó allá y puso orden. ¿Cómo puso orden? Celebrando la misa diaria y promoviendo la devoción a la Virgen por medio del rosario. Acabó con todo lo que era vicio. Aumentó el índice de natalidad, es que no habían hijos, por la disolución, pues, que había moral. El hombre llegó y aumentó la tasa de natalidad. Bueno, hasta se estabilizó económicamente Ars. ¿Por qué? Porque todo el mundo se peleaba para ir a Ars, a ver al santo cura de Ars, entonces necesitaba hospedaje, comida y transporte. El hombre llevó de todo, ¿siendo qué? Santo. Y le hicieron esa acusación, no, que era un comelón, que era un borracho y un mujeriego. El obispo, presionado por diferentes sacerdotes, dijo, bueno, va a mandar un visitador apostólico. Es una especie de detective, pues. Llegó allá, se presentó, y vengo de parte del obispo, ya sabía quién era el santo cura, yo qué voy a hacer aquí. Llegó a presentar el informe, y no, la huerta, eso no tiene ni telarañas y bichos, porque este hombre no cultiva nada, no porque sea un desjuiciado o un indisciplinado, es porque no come. ¿Qué es lo que él come? Un té o un jugadito de papas, no más, esa era la comida de él. Y el demonio le cambiaba las papas por carne. Entonces cuando le cambiaba las papas por carne, santo cura de Ars decía, entonces, ya no es papa sino carne, entonces hoy es ayuno total, y botaba todo. Y el demonio, le quemó la casa, el demonio, le temblaba la casa, le mandaron un vigilante, es que porque el demonio lo atormentaba, el vigilante lo duró una noche. La primera tembladera a la casa producida por el demonio, el muchachito salió corriendo con escopeta y todo, y el santo cura de Ars se quedó solo otra vez. Y el hombre llenando el informe, entonces la huerta un desastre, porque es que este hombre no, confiesa más de 14 horas al día, duerme si acaso 4, reza el rosario, practica la caridad con los otros, etcétera, atiende las viudas, la cocina, un desastre, está todo oxidado, porque no usa sino un sartén donde calienta las famosas papas con agua, no más. La túnica, raída, vieja, pero impecable. Unas manchitas en el rostro de cuando se hace la barba y le sale sangre, pero impecable porque es de baño diario, limpieza sotana.
¿Qué decía el santo cura de Ars? Nada mejor que sobre este cuerpo desgarbado, porque era un saco de huesos, nada mejor que sobre este cuerpo desgarbado y esta túnica vieja que un ornamento con la mejor seda francesa. Y se mandaba a hacer unos ornamentos, pero en la mejor seda francesa. Mandaba a hacer unos estandartes para el Santísimo Sacramento. Un día iba a hacer una fiesta de Corpus Christi y recogió colecta, claro, porque como era tanto peregrino, le llegaba platica. Hizo una colecta, y es que para el estandarte que iba en la procesión del Santísimo, pues afuera estaba el estandarte, una belleza, con borlas, con tejidos en metal, lindísimo. Cuando terminó la procesión, lo iban a meter a la iglesia, no cabía. Lo había hecho tan grande y tan desbordante, pues, que no le cabía en la iglesia. Por ahí le tocó desarmarlo, no sé qué, pero cuando era para el Señor, era lo mejor. Para él no comía. Para él los mismos zapatos viejos que cuando uno va a Ars, está la cama de él, porque está la habitación de él, está la cama, y al lado de la cama están los zapaticos viejos que él usaba, los que usó siempre, ahí están. Viejos pero limpios, sotana vieja pero limpia, pero cuando era para el Señor, impecable. ¿Por qué? Porque para la liturgia siempre lo más decoroso y lo más impecable. Bueno, y el tiempo huye irreparablemente. Vamos. Entonces, un poco para que nos hagamos la idea de Judas, una mentalidad mediocre, ¿no? En el fondo, para los pobres, jaja. Yo quisiera ver que María Magdalena vendiera ese frasquito de nardos y le diera la platica en denarios a Judas a ver para dónde se iba, si para el bolsillo derecho, que era el de los pobres, o para el izquierdo, que era el de las necesidades de Judas. Seguro que sea para la izquierda. En particular en Judas, una reacción de protesta como si este gesto fuera un derroche intolerable considerando las exigencias de los pobres. Pero la valoración de Jesús es muy diferente. Sin quitar nada al deber de la caridad hacia los necesitados, a los que se han de dedicar siempre los discípulos, dice nuestro Señor, y eso lo dice Mateo, Marcos y Juan: pobres tendréis siempre con vosotros. En cambio, ¿a quién no tendréis siempre? Al Hijo del Hombre, o sea, a mí. Aprovecheme que tiene aquí. Es más, cuando se acercó un discípulo y le dijo: oye, Señor, estuve visitando a mi familia por allá en Betsaida y le traje este regalito. Eso no aparece en los evangelios. Señor, te traje esta capa porque estuve por allá en Cafarnaúm de visita. Nunca. Al Señor no le hicieron ese tipo de regalos. Para más fue María Magdalena que cogió ese perfume de nardo y se lo dio. De las familias más ricas de la época: María, Marta y Lázaro. Él se fija en el acontecimiento inminente de su muerte y sepultura y aprecia la unción que se le hace como anticipación del honor que su cuerpo merece también después de la muerte. O sea, de alguna manera, es que era un tributo al propio Dios, claro. María Magdalena estaba echándole el perfume a cualquiera, era el propio Dios que lo estaba ungiendo. En los evangelios sinópticos, el relato continúa con el encargo que Jesús da a los discípulos de preparar cuidadosamente la sala grande. No, busquen cualquier rinconcito por ahí para celebrar la misa. No, señor, una sala grande. Y el cenáculo en la época era considerado el mejor lugar para celebrar la Pascua. ¿Sabe? Cuando Jesús quiso celebrar la misa, lo celebró en el mejor lugar. Ay, que al Padre le dio pues por poner mármol en el altar. Mármol es poquito. Aquí en este mármol se va a renovar el sacramento de la Eucaristía. Se va a renovar de manera incruenta el sacrificio del Calvario. Así que mármol es nada para poner el cuerpo de Cristo. Oído. Y con la narración de la institución de la Eucaristía, dejando así entrever, al menos en parte, el esquema de los ritos hebreos de la cena pascual hasta el canto del Halel, en Mateo 26. El relato, aún con las variantes de las diversas tradiciones, muestra de manera tan concisa como solemne las palabras pronunciadas por Cristo sobre el pan y el vino, asumidos por él como expresión concreta de su cuerpo entregado y su sangre derramada. Todos estos detalles son recordados por los evangelistas a la luz de una praxis de la fracción del pan, bien consolidada ya en la iglesia primitiva. Pero el acontecimiento del Jueves Santo, la primera misa, desde la historia misma que Jesús vivió, deja ver los rasgos de una sensibilidad litúrgica de Jesús, articulada sobre la tradición y preparada para remodelarse en la celebración cristiana en sintonía con el nuevo contenido de la Pascua. Entonces Jesús tenía ya un interés litúrgico
en disponer todo de la mejor manera, ¿para qué? Para la celebración de la Eucaristía. Quería dejar unos precedentes para que después los discípulos, apóstoles y la primera iglesia cristiana no fuera a celebrar por ahí la fracción del pan en cualquier lugar. Como la mujer de la unción en Betania, María Magdalena, la iglesia no ha tenido miedo de derrochar, entre comillas, dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. Está bien hecho, así tiene que ser. Es el más grande don que hemos recibido. ¿Cómo no poner en un ostensorio con piedras, con todo lo que se pueda considerar de precioso al Santísimo Sacramento? Es poco, es nada. Va usted a comprarse unos zapatos de 400.000 pesos, que en materia de diseño son un mamarracho, eso es lo que están a la moda, y al muchachito o a la muchachita se le metió en la cabeza que tiene que comprarse zapatos de 500.000 pesos, que le van a durar 6 meses porque pasaban de moda y los bota a la basura. Esto ya me decía una persona, y me parece eso muy curioso y que quede grabado aquí, bien grabado. No voy a dar muchos detalles porque la persona, si escucha, se va a dar cuenta quién es. Pero él no es de una condición, alta, económicamente hablando, no es de una condición media estable, sí. Entonces estábamos hablando de zapatos de correr, porque él corre y bueno, y yo también practico atletismo, me gusta correr. Ya no voy a dar más detalles porque se va a dar cuenta. Bueno, y me contó, en fin, en síntesis, la hija vive en Estados Unidos, no, es que ella constantemente compra zapatos y como allá acá rato hay promociones, 2x1, no sé qué. Dice, mi hija puede tener perfectamente 20 o 30 pares de zapatos en el closet. Y hay muchos que no se los ha puesto ni una vez. Y termina regalando porque llega un momento en que ya no le caben en el armario. Y es de una condición social. Y bueno, ¿y cuánto cuestan a usted? No, tenis de 100, $150. Dice, por Dios. Para. Y cuando la persona ve que se compró un mantel en lino para cubrir el altar de la iglesia, va y dice, ay, es que ese padre gasta en unas cosas. ¿Y dónde están los pobres? Uy, acuérdese lo que dijo Judas. Dan ganas de leerle. Vaya, lea. Ay, por Dios. Señor o señora, vaya, lea Mateo 26 en el versículo 8. Ay, ese padre como derrocha. Miren eso, todo lo que compró pues que para la Pascua. Todas esas flores y con tanto pobre por ahí. Equilibremos esa opción preferencial, porque tan preferencial por los pobres que termina quitándole a ¿quién? A Dios. Todo en un equilibrio, como la iglesia siempre ha hecho las cosas. Por eso aquí San Juan Pablo II, es que esto no soy yo el que lo estoy diciendo, es San Juan Pablo II. La iglesia no ha tenido miedo de derrochar, pone derrochar entre comillas porque derrochar es, de alguna manera es botar en algo que no, como que no vale la pena, ¿no? Aquí es derrochar en Dios. Dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. No menos que aquellos primeros discípulos encargados de preparar esa sala grande que nos habla el Evangelio. La iglesia se ha sentido impulsada a lo largo de los siglos y en las diversas culturas a celebrar la Eucaristía en un contexto digno de tan gran misterio. Uno va a comunidades, yo he ido a misiones, ¿no? Comunidades pobres, paupérrimas, y los indígenas, las negritudes, los pobres por allá, bueno, en cualquier lugar donde es un pueblo que la otra vez visité, es difícil. Imagina dónde queda esa vaina, no sé si conocen. Difícil, un pueblo por allá, más allá de Plato Magdalena. Y era un pueblo muy pobre, pero el templo lo tenían tan bonito y la gente orgullosa, orgullosísima de su templo. ¿Por qué? Porque era la casa del Señor. Sin mirar que él vivía en un rancho. No, porque tenía lo mejor para Dios. La misma preocupación que tuvo David. Yo que vivo en un palacio y el Señor está viviendo en una tienda. Bueno, ahí está hacia dónde van nuestros amores, hacia Dios o hacia mi comodidad. La liturgia cristiana ha nacido en continuidad con las palabras y gestos de Jesús y desarrollando la herencia ritual del judaísmo. Y en efecto, nada será bastante para expresar de modo adecuado la acogida del don de sí mismo que el esposo divino hace continuamente a la iglesia esposa. ¿Cuál es ese don? La Eucaristía. Repito esa frase, lo dice San Juan Pablo II, como Papa. Y en efecto, nada será bastante, o sea, todo es poco. Pues cambia el, ¿cierto? Nada será bastante es, todo es poco.
Y en efecto, nada será bastante para expresar de modo adecuado la acogida del don de sí mismo que el esposo divino hace continuamente a la iglesia esposa. O sea, que Jesús hace de su cuerpo, de su sangre y de su alma y de su divinidad a la iglesia. ¿En dónde? En la Eucaristía. Poniendo al alcance de todas las generaciones de creyentes el sacrificio ofrecido una vez por todas sobre la cruz y haciéndose alimento para todos los fieles. O sea, hay que valorar la Eucaristía, darle lo mejor al Santísimo. Aunque la lógica del convite, de la invitación, inspire familiaridad, la Iglesia no ha cedido nunca a la tentación de banalizar esta cordialidad con su esposo. Como se celebra la misa todos los días. No, no es de banalizar. Olvidando que Él es también su Dios y que el banquete sigue siendo siempre, después de todo, un banquete sacrificial. ¿Marcado por qué? Por la sangre derramada en el Gólgota, en el Calvario. El banquete eucarístico es verdaderamente un banquete sagrado. Hombre, que yo voy a celebrar el grado de mi hija, el grado de mi hijo, tal acontecimiento familiar y busco una casa ¿de qué? De banquetes. Busco un lugar de eventos y todo lo dispongo de la mejor manera. No, me subí la otra vez en un taxi, esto sí me pareció desproporcionado. Pues, el taxista tenía el taxi bien desbaratadito. No brillaba mucho por la limpieza ni él ni el taxi. Y empezamos a hablar porque la carrera era larga y pues uno pone ahí conversa y empieza a hablar. De todo eso aprende, uno aprende de todo. Es verdad que me vine a acordar de él ahora. Yo creo que nunca he hablado de este taxista. Que si lo va a oír no se va a acordar que es él, pero bueno. Y fuimos conversando y entonces empezamos a hablar de la hija. No, que mi hija que va a estudiar, va a entrar a estudiar. ¿Cuánto tiene? No, tal. Bueno. Tenía 16 años, no sé qué. Oye, usted viera, Santa me contó, la fiesta que yo le hice de 15, ¿sí? ¿Cómo así? Yo ahorré como 2 años, me gasté como 10 millones de pesos en la fiesta. Y ahora mi hija va a entrar a estudiar y estamos preocupados por el transporte. Y yo le dije, oye, que estuviera a comprar una motico para esa niña, por lo menos. La motico hasta ahora la tendría con esos 10. Despilfarró 10 millones de... Yo creo que ese señor no pasa de un estrato 2. Pues no creo. Si llegó al 3 raspando. Gastarse 10 millones de pesos en una fiesta de 15 de una muchachita y después quejarse porque no tiene para el transporte de ella en la universidad. ¿Es desproporcionado? Absolutamente desproporcionado. Un párroco aquí, amigo, que le tocó por allá en el Alto de San Javier, donde el viento se devuelve, pues. Y el padre por allá, él no, es una familia acomodada. La parroquia se sustentaba con lo que la familia le daba a él. Que me decía, Camilo, aquí en las limosnas, yo en la ofrenda no recojo nada, ni para pagar los servicios de aquí, ni mucho menos los empleados. Tenía el mínimo de empleado, pues la que hace el aseo, que es poli y multifuncional. Hace el aseo, arregla las flores, atiende el despacho parroquial, le hace la comida al cura y hace el aseo de la casa. Pues en esa línea. No, pero un fin de semana usted sale aquí, se recorre el barrio, vea, eso es cerveza en cada esquina, trago en cada esquina y equipos de sonido que sostienen el techo que está cayendo. Y no hay plata. Entonces, hablamos de un banquete que es sagrado, ¿cierto? Y a la hora de nosotros ayudar al ministro a proporcionar los elementos más decorosos para esa celebración de un banquete que es sagrado, nos quejamos porque tenemos que sacar alguna cosita del bolsillo o porque otro sacó. Lo peor es eso. Hay unos que se quejan más por lo que el otro da que por lo que da el mismo. ¿Y cómo se le ocurrió comprar eso? Pero si no es plata suya, no le duele. Pero como no es para él, sino para el santo, ahí sí le duele. Eso es gravísimo. Por eso aquí San Juan Pablo II dejó el nombre de Judas. Vea, Judas entró aquí por error. Le tocó, pero quedó como un punto de referencia. Bueno. Así ha ocurrido, por ejemplo, con esto termino, así ha ocurrido, por ejemplo, con la arquitectura, ¿no? Cuando hablamos de decoro, de las primeras sedes eucarísticas, claro, porque ¿dónde celebraban la fracción del pan las primeras comunidades? En la casa de... Yo imagino que la casa más arregladita que tuvieran, o por lo menos más grandecita, ¿cierto? Ahí celebraban. El domus de las familias cristianas, domus, casa, ha dado paso, primeras comunidades en las casas, ¿ha dado paso a qué? A las solemnes basílicas de los primeros siglos, la famosa Basílica de Letrán, que era un palacio,
el Palacio Lateranense, que era un palacio del emperador. El emperador dijo, no, tómelo. ¿Para qué? Para que ahí construyan una iglesia y celebren el culto, el banquete sagrado del Señor. Así comenzó la iglesia, por lo alto, directo, palacio. ¿Por qué? Porque es para Dios. Las formas, bueno, esas las basílicas de los primeros siglos, las imponentes catedrales de la Edad Media, 300 años construyendo una iglesia, no sé, Chartres, Notre Dame, etcétera, 300 años. Barcelona, que todavía la están construyendo, no sé si van a terminar alguna vez, algún día, la Sagrada Familia, etcétera. Las formas de los altares y tabernáculos se han desarrollado dentro de los espacios de las sedes litúrgicas, siguiendo en cada caso no solo motivos de inspiración estética, sino también las exigencias de una apropiada comprensión del misterio. ¿Quién va a estar ahí? Jesús escondido. Jesús escondido va a estar ahí. Igualmente se puede decir de la música sacra. Ay, Dios mío. Música sacra, cada música. Lo más profano del mundo, solo cambian mi amor, cariño y cosita bonita por Jesús. Y ya eso es música litúrgica. En un momento, es que eso tiene una razón de ser la música litúrgica. Muy bonito aquí, por ejemplo, que se hace todo ese trabajo de acompañamiento a los coros y a los grupos musicales para acreditarlos en el canto litúrgico. Si no, cada barbaridad que uno escucha por ahí en algunos lugares, uno dice, esto es un canto litúrgico. Bueno, asimismo la música sacra. Y basta pensar para ello en las inspiradas melodías gregorianas. El gregoriano, esa música que nace por allá, que parece que se institucionaliza propiamente durante el pontificado de San Gregorio Magno, en el siglo VI, VII. Y a menudo insignes, autores que se han afirmado con los textos litúrgicos de la Santa Misa. ¿Y acaso no observar una enorme cantidad de producciones artísticas, desde el fruto de una buena artesanía hasta verdaderas obras de arte, en el sector de los objetos y ornamentos utilizados para la celebración eucarística? Todo eso hace parte del decoro propio a la celebración del banquete sobrenatural. Se puede decir así, termino con esto, se puede decir así que la Eucaristía, a la vez que ha plasmado la Iglesia y la espiritualidad, ha tenido una fuerte incidencia en la cultura, especialmente en el ámbito estético, porque nada hay en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. Un vello sagrario impacta mis ojos, ¿cierto? Un bello tejido para los ornamentos también impacta mis ojos, es agradable también al tacto. La música agradable a los oídos. Un buen vino para la celebración de la misa. Claro, es que el padre, fulano, usted me puede comprar el vino en la misa, si va y se consigue el vino más barato y un enjuague de uva por ahí. No, el vino tiene que ser un vino decoroso, porque es para qué. Ese vino, el vino sería el más contento del mundo sabiendo que él se va a transustanciar ¿en qué? En el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Compre un vino bueno. Todos esos detallitos, eso le hacen a uno recordar y valorar lo que se está celebrando. Ornamentos, música, flores, buen sonido, todo eso tiene que ver con la celebración de la Eucaristía. Y es una manera de acompañar naturalmente un acontecimiento sobrenatural y exaltarlo, porque eso es la liturgia dentro de la celebración de la Eucaristía. ¿Está bien? Entonces, con estos apuntes terminamos el día de hoy. Y continuamos el próximo lunes, si Dios quiere. ¿Está bien? Dios los bendiga entonces. Muchas gracias.